La semana que termina nos ha dejado imágenes históricas y para la esperanza. La de la primera mujer vacunada de forma oficial en el mundo con la COVID-19. Aquí en Canarias se han aprobado las pruebas de antígenos para los turistas, casi al mismo tiempo que el Reino Unido volvía a situarnos como destino de riesgo. Preocupa y mucho los brotes en las residencias de personas mayores en Tenerife, isla donde se prolonga el toque de queda una semana más. La llegada de migrantes a las islas se ha frenado algo esta semana, aunque en El Hierro la suma de migrantes ha provocado algún problema de espacio. En sucesos no podemos dejar fuera el trágico accidente de tráfico que terminó con 4 fallecidos de la misma familia en la isla de Gran Canaria. Estos son solo algunos de los titulares. Comenzamos aquí la semana. ¿Qué tal? Bienvenidos a este repaso por lo más destacado de la semana. Arrancamos con turismo en tiempos de pandemia porque Canarias autorizó esta misma semana a través de un decreto del Gobierno el uso de los test de antígenos para el control sanitario de todos aquellos viajeros internacionales. Era el propio Gobierno quien a través de un comunicado anunciaba que se establecía el cierre perimetral de la comunidad autónoma para no imposibilitar el acceso de los viajeros a la misma, sino para regular una entrada segura. El Gobierno canario sigue defendiendo que la mejor fórmula para el control en la llegada de turistas sería una armonización entre la norma del Estado, que solo admite la PCR, y el planteamiento de Canarias, que también acepta el test de antígenos. También a finales de esta semana se aclaraba el procedimiento que deberán seguir los residentes canarios en la península que quieran volver a casa por Navidad. El Ejecutivo pagará las pruebas que deberán presentar de forma obligatoria. Horas después de aprobarse los test de antígenos, el Reino Unido retiraba a Canarias de la lista de corredores seguros. Eso significa que a partir de este mismo momento y de este fin de semana vuelve a exigir cuarentena a todos los británicos que regresen a las islas. Nuevo varapalo para el sector turístico, muy pendientes de las cifras tanto de entradas y de reservas para este invierno. Las asociaciones hoteleras han reaccionado rápidamente advirtiendo que el sector no aguanta más y ha solicitado al Estado que apruebe de forma urgente un paquete de medidas que permitan rescatar a la hostelería. El presidente de Canarias asumía que es una mala noticia para el sector. Indudablemente es una mala noticia, como lo fue en su momento, y estoy también convencido que lo vamos a revertir. Junto a ello, es verdad, ha habido una petición de un plan de choque por parte del sector hotelero, y está claro, Canarias es la comunidad que más depende del sector turístico de todo nuestro país. Los porcentajes de ERTE se acumulan en Canarias en ese sector de servicios. Va a tener que prorrogarse sí o sí los ERTE cuando acabe el periodo de enero. Lo cierto es que la evolución de la pandemia, de la COVID-19, sobre todo en la isla de Tenerife, ha seguido dejando datos alarmantes esta semana. La incidencia acumulada casi dobla a la del resto del archipiélago. El Gobierno ha decidido prolongar una semana más el toque de queda en la isla y todas las miradas están puestas en las residencias de mayores como la del Hogar Santa Rita en el puerto de La Cruz. Allí se han contabilizado hasta 195 casos positivos en el brote más numeroso hasta el momento registrado en la isla. La mayoría de los contagios son residentes y el resto trabajadores. La Consejería de Sanidad terminó asumiendo la gestión del centro. También se registraba un brote en otro centro, en el Sausal, al menos con 43 afectados. Y parecía que no iba a llegar en meses y sin embargo ya esta semana hemos visto cómo se aplicaba la primera vacuna contra el COVID-19. La primera paciente en hacerlo se producía en Inglaterra, una mujer de 90 años. Fue la encargada de iniciar la campaña de vacunación, en este caso con la opción de Pfizer. El plan de vacunación británico incluía en primer lugar al personal sanitario y a las personas vulnerables. Por otro lado, tras detectarse 2 casos con reacciones en personas con alergia severa, las autoridades han pedido que se evite la vacuna de Pfizer en pacientes con historial alérgico. Las vacunas podrían llegar a nuestro país en menos de un mes. Empezamos a vislumbrar un horizonte esperanzador. Estamos doblegando la curva por segunda vez y las primeras vacunas llegarán muy pronto. La vacunación será, como hemos visto, un proceso progresivo y requerirá de unos meses, hasta verano aproximadamente, conseguir un número suficiente de personas vacunadas para que podamos relajar las medidas con seguridad en nuestro país.
A nivel europeo llegaban también buenas noticias. Se ha desbloqueado por fin el plan de recuperación económica tras la pandemia, tras levantar el veto Hungría y Polonia. Y mientras tanto, este mismo fin de semana continúa la negociación para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Canarias sigue muy de cerca este acuerdo. Se negocia, por ejemplo, un trato especial con Reino Unido en cuanto a la agricultura de exportación y movilidad turística. Por esta razón, la comunidad aspira a participar de un fondo de 5.000 millones de euros para compensar el impacto de la salida británica. No queda más remedio que esperar a la conclusión de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Se han citado el próximo domingo, estaremos atentos y estamos sobre todo muy organizados para responder a las dos hipótesis posibles, que es ruptura total o acuerdo razonable de las partes. De vuelta a Canarias, el personal sanitario reivindica condiciones más dignas. A partir de esta semana, los médicos especialistas de la sanidad pública de Canarias van a la huelga tras no alcanzarse un acuerdo con el gobierno de Canarias. Los paros son con carácter indefinido, una huelga indefinida que podría ser secundada por algo más de 1.800 profesionales en todo el archipiélago. Aseguran que 2 de cada 3 médicos que atienden en los hospitales públicos canarios llevan más de 10 años encadenando contratos temporales. Lo que piden es la consolidación definitiva de sus plazas. Cambiamos ahora de asunto. Esta semana hemos conocido que la Unión Europea se compromete a dar financiación para paliar la crisis de la migración que está afectando a Canarias. Lo anunció el propio presidente de Canarias tras su participación en la reunión del Comité Europeo de las Regiones. En el encuentro virtual participaron la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, quien comparte con Torres que el fenómeno migratorio debe abordarse solidariamente entre todos los territorios europeos. El presidente criticó a los dirigentes de otras comunidades españolas que se quejan porque hay migrantes en sus regiones, una postura nada solidaria. La solidaridad entre los territorios de Europa tiene que ser concreta y efectiva. Y agradezco que esa ha sido también la intervención de Ylva Johansson y de los partidos políticos que han intervenido. Valorar las palabras anoche del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ante una pregunta concreta respondía con claridad. Igual que España le pide a Europa solidaridad de todos sus Estados miembros, tenemos que ser solidarios en nuestro país. Torres apuntaba de esta forma a Andalucía, que ha protestado esta semana por el supuesto traslado de migrantes desde las islas hasta localidades como Málaga, Sevilla o Granada. Sin embargo, el gobierno aseguró que no organiza traslados a la península, ni tiene constancia de que se hayan producido esos desplazamientos sin autorización y sin haber pasado una prueba PCR obligatoria cuando alcanza las costas españolas. A finales de la semana, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, pedía no hacer demagogia con la inmigración y los calificaba de casos puntuales. No nos consta que se produzcan desplazamientos o que se produzcan traslados de personas que no estén en condiciones regulares, ordenadas, de poder hacerlo. Si nos costara la investigación policial o la investigación judicial sería la que correspondería. Otra de las grandes noticias que nos deja este mes de diciembre son los primeros pasos dados por el rey emérito don Juan Carlos para regularizar su situación con Hacienda. Don Juan Carlos presentó una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria ya satisfecha por un importe cercano a los 700.000 euros, un movimiento que se produce 4 meses tras su salida de España. Este pago está relacionado con el uso de tarjetas opacas, del que se habría beneficiado él mismo y otros miembros de la Casa Real. La página de sucesos nos deja una tragedia que se ha llevado la vida de 4 personas, todas de la misma familia. Se precipitaron el martes por la noche. El coche fue visto casi un día después y hasta el jueves 10 de diciembre no se pudo actuar con medios aéreos. Los fallecidos vivían en Artenara, que decretó 3 días de luto. Pasadas las 2 de la tarde del jueves 10 de diciembre, los efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria lograban rescatar el último cuerpo sin vida del interior del vehículo en el que viajaban 4 personas. Las malas condiciones meteorológicas habían dificultado el rescate. Un operario de carreteras dio la voz de alarma el pasado miércoles. La lluvia, la baja visibilidad y la difícil orografía del terreno hicieron imposible la extracción de los cuerpos en ese momento. Desde primera hora del jueves, un helicóptero sobrevolaba la zona. Finalmente, y tras 22 horas, los cuerpos de las 4 víctimas mortales, un padre, sus 2 hijas y el marido de una de ellas, fueron rescatados a pie.
Todo después de haberse precipitado unos 120 metros ladera abajo en este punto de la carretera que une Artenara y Valle Seco. Circulaban por ahí tras regresar de una visita familiar. Ahora se investigan las posibles causas que pudo provocar la salida del vehículo de la calzada. Sus cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal. Y terminamos este repaso a la semana con una historia emocionante para todos aquellos amantes de la arqueología y también para la historia de Canarias, porque esta semana se daba a conocer el primer yacimiento arqueológico de pinturas rupestres conocido en la isla de La Palma. Se ubica en la cueva Tiznada, en El Paso. Con este hallazgo inesperado se podrán abrir nuevas líneas de investigación sobre pinturas rupestres y la cultura benahorita. Vamos a ver ahora en mayor profundidad todo lo que ha dado de sí esta semana. La situación epidemiológica que presenta Canarias en esta última semana comienza a preocupar a las autoridades, sobre todo la situación que vuelve a presentar una semana más la isla de Tenerife. El número de casos positivos diarios no ha dejado de aumentar en estos últimos días. Además, durante esta última semana se han llegado a contabilizar 63 nuevos brotes de la enfermedad. La gran mayoría de estos focos se ubican en la isla de Tenerife, esto ha obligado al Ejecutivo Regional a ampliar las medidas de restricción para intentar evitar la propagación del virus. Nuevas medidas restrictivas que solo afectan a esta isla. El Gobierno de Canarias ha decidido ampliar el toque de queda 7 días más, una medida que podría ayudar a corregir esta situación. Si no se corrige, puede producir un impacto que desborda la isla de Tenerife, es decir, comportamientos individuales de quebrantamientos de las normas, porque esto es lo que creemos que puede estar ocurriendo en general. Las islas de Tenerife pueden llegar a poner en peligro la condición de destino turístico atractivo que tiene en este momento el archipiélago. La ocupación de las camas UCI ha subido de manera considerable, se ha pasado del 15,5 al 17,7%. También se incrementan los contagios en algunos puntos concretos del archipiélago. La ciudad de San Cristóbal de la Laguna se convierte en una de las 15 ciudades españolas con mayor incidencia de la COVID-19, 383 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, un incremento de casos positivos en las últimas 2 semanas. Especial atención también en el municipio de Puerto de la Cruz, donde se ubica la residencia de mayores Hogar Santa Rita. 164 usuarios y 31 trabajadores han resultado infectados. Aquí son 425 trabajadores diarios que entran y salen, y la mala suerte pues ha querido que alguna incidencia pues nos haya tocado. Hemos sido incluso hasta excesivamente estrictos, y te explico por qué. Aquí no trabaja ningún trabajador, se han hecho sin PCR. Se han hecho 3 cribados generales en el transcurso del año. Son las palabras del gerente de este centro que desmiente las acusaciones sobre el poco control de los trabajadores con respecto a las pruebas PCR. El Cabildo de Tenerife ha mostrado su preocupación y asegura haber solicitado informes sobre los protocolos sanitarios. Lo que espero es que se estudie, se conozca cuáles han sido los protocolos que se han llevado a cabo. Profesionales sanitarios del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ya han adoptado medidas en estas instalaciones y Sanidad espera empezar a controlar este preocupante brote en los próximos 15 días. También las autoridades esperarán unos días para valorar la situación. No descartan tomar nuevas medidas como cierres perimetrales, reducir aún más los aforos o un posible cierre de los locales de hostelería. Los empresarios y los sindicatos han aplaudido que finalmente el Gobierno de Canarias haya decidido autorizar los test de antígenos para los turistas que llegan a Canarias. Son unas pruebas más baratas que las PCR, con las que se quiere contribuir a reactivar un sector sumamente castigado por la pandemia. Sin embargo, esa euforia inicial quedó diluida a las pocas horas tras el anuncio del Reino Unido de sacar a Canarias de su lista de corredores aéreos seguros. Desde aquí, desde las islas, se mira también con atención a ese país a la espera de conocer cómo quedará finalmente el acuerdo definitivo del Brexit, cuyas negociaciones se han prolongado durante toda la semana. Canarias ha optado por no esperar. El Gobierno se adelanta al Estado y autoriza los test de antígenos más baratos que las PCR como prueba de que no se tiene la enfermedad. Acudiendo a la figura jurídica del cierre perimetral
pero estamos hablando de la entrada y exclusivamente para los turistas internacionales, aplica la posibilidad de que se pueda venir con PCR, pero también con antígeno. Con esta decisión se esperaba animar a los turistas a viajar a las islas, aprovechando además la apertura del Reino Unido. Pero apenas 12 horas después, este comunicado del país que sacaba a Canarias de los corredores seguros caía como un jarro de agua fría. Que ese corredor se vuelva a abrir de nuevo, aunque sea con algún tipo de medida, como por ejemplo el testeo que nosotros hemos puesto de manifiesto, que estamos dispuestos el mismo día de regreso de esta gente a casa mediante un test de antígenos en los propios hoteles o en el mismo aeropuerto. Al margen de la pandemia, los aspectos que van a determinar la relación futura entre el Reino Unido y Europa se están definiendo estos días y de ellos se está muy pendiente desde el archipiélago. El sector hortofrutícola canario exporta al Reino Unido el 40% de su producción, esencialmente tomates y pepinos, que sufrirían las consecuencias de que el Reino Unido pase a ser un país tercero. Y la otra cuestión es el impacto que tenga el acuerdo Reino Unido-Unión Europea en relación al turismo. Lo que sí ha tenido éxito es la cumbre de jefes de Estado, que ha terminado con el desbloqueo de los fondos europeos para, entre otros, compensar los efectos de la pandemia. Por fin el desbloqueo por parte de 2 países del Consejo Europeo del marco financiero plurianual y, por tanto, también del Fondo de Recuperación, Resiliencia y Transformación. Creo que esta es una extraordinaria noticia para Europa, sin duda alguna también para España. Y la mayoría del Parlamento canario no ha detectado afecciones importantes de los presupuestos generales del Estado en el régimen económico y fiscal. Señorías, por tanto, queda aprobado. Y sale adelante el informe exigido por el Congreso de los Diputados sobre este particular. Para cumplir con Hacienda y tratar de evitar la vía penal, el rey emérito acaba de pagar 678.000 euros de obligaciones fiscales pendientes, con lo que podría tratar de volver a España después de las Navidades. La inmigración no cesa en Canarias. La preocupación de este drama humanitario se extiende y busca soluciones para mejorar la capacidad de alojamiento temporal y la asistencia sanitaria. En lo que va de año, Canarias ha recibido a unos 20.000 inmigrantes y recordamos que esta ruta migratoria es la más peligrosa del mundo. Esta semana han llegado a Canarias 231 personas en diferentes embarcaciones y a varios puntos del archipiélago. Tan solo 156 llegaron a la Isla del Hierro, que actualmente alberga a unas 300 personas. Todas las embarcaciones arribaron en el puerto de La Restinga. El domingo 6 de diciembre llegaba un cayuco con 65 ocupantes de origen subsahariano, 48 el martes, que acabó con 4 de ellos ingresados por diferentes patologías en el hospital insular, y seguido la tarde del miércoles 43 personas, entre las que se encontraban 2 mujeres embarazadas y 2 menores de edad. Durante la semana se han producido varios traslados a Tenerife que han aliviado la ocupación de migrantes en la isla del Meridiano, que llegó a situar la cifra en 400. La problemática del espacio para albergar este número de personas ha encontrado solución en la distribución de distintas instalaciones de Valverde y El Pinar. La cantidad es importante, obviamente, no estamos hablando de un grupo reducido de personas, como a nadie se le escapa. A día de hoy la situación de los recursos no es ninguno de los recursos está en situación límite. Salvamento Marítimo rescató en Gran Canaria este martes un grupo de 35 inmigrantes al sur de la isla. Todos llegaron en buen estado de salud. Tenerife recibió el jueves a 40 migrantes que llegaron en un cayuco a la playa de Las Vistas, el primero que llega durante este mes de diciembre a la isla. La Comisión Europea anunció que concederá a España 43,2 millones de euros adicionales para abordar las necesidades de Canarias ante el alto número de llegada de inmigrantes. Llegan las fiestas navideñas y con ella uno de los momentos más esperados por el comercio local. A partir de este periodo, una serie de estrategias, por ejemplo, los descuentos para tratar de mejorar las ventas o la ampliación en los días de apertura, como los sábados y los domingos, para de esta manera facilitar las compras a sus clientes. Según la Asociación Empresarial ASECU, calculan que este año habrá un 40% de pérdidas respecto a otros años en el mismo periodo para este tipo de comercio.
Reconocen que tampoco es el mejor año en cuanto a ventas se refiere. Están bastante flojitas, vamos tirando, pero con bastantes dificultades y demás. Pero claro, era de prever, teníamos que tener en cuenta que estas navidades son unas navidades completamente atípicas. Sin embargo, los propietarios de estos comercios, los de toda la vida, no quieren perder la esperanza y confían en que a medida que pasen las semanas sean más los que se animen a buscar esos detalles navideños de última hora. Tenemos todavía mitad de campaña por delante, los días más importantes de campaña, y esperamos que sobre todo el tramo final, que viene a ser la campaña de Reyes, ya exclusivamente de la primera semana de enero, pues podamos hacer un pequeño recuperación de lo que están siendo los datos que tenemos actualmente. Es momento de buscar opciones y entre ellas la de aplicar descuentos, más días de apertura o bien el uso de la promoción mediante redes sociales. Y ahora más que nunca muy pendientes de las redes sociales, del Instagram, del Facebook, de colocar a diario miles de productos, bueno, todo lo que pueda. Y bueno, de que se vea y de que llegue a casa más cómodamente. Años anteriores abríamos todos los domingos, este año abriremos los 2 últimos y lo que haremos es repartir las horas entre toda la plantilla. No importa la alternativa, si con ella mejoran esa cifra que depara un 40% de pérdidas según ASECU, unido a una situación que viene fijada de meses antes. Desgaste que va ligado a lo que es la pequeña y mediana empresa, los autónomos, sus familias sobre todo, el nivel de endeudamiento, que ya no lo tenemos, no lo podemos sostener, y por eso llevamos varios meses advirtiendo del cero económico, por decirlo de alguna forma. Como ellos mismos resaltan, el optimismo y la ilusión no la perderán, y es eso precisamente lo que tratarán de ofrecer a sus clientes en unas fechas tan señaladas. La Feria Regional de Artesanías ha celebrado esta semana en Las Palmas de Gran Canaria con 32 artesanos de prácticamente todas las islas. Eso sí, se ha cumplido con todas las medidas de seguridad. En este espacio se fusiona la tradición también con los diseños más vanguardistas. Lo importante es que están todos hechos a mano. Muchos han aprovechado para hacer sus primeras compras navideñas, pero también para darse un capricho. Un instrumento pues nuestro, ¿no? Típico, y claro, así también se le da un poco de salida a los luthieres canarios y al fin y al cabo es nuestra tradición. Tradición que se concentraba en la Feria Regional de Artesanía en Gran Canaria. 104 puestos con piezas únicas hechas a mano. Algunos nos mostraban su técnica en directo. Preparando un togio o tofio de Lanzarote, que es un instrumento muy antiguo que a la vez se utilizaba hasta hace poco para ordeñar cabras. Hoy en día todas estas cosas pues tienen el uso de más de cultural, más decorativo. En este caso la artesana elabora piezas para el uso cotidiano. Es grés, cocido a alta temperatura, de manera que es mucho más resistente que la loza que estamos acostumbrados, ¿vale? Aunque parezca más frágil, no lo es. Estamos también acostumbrados a trabajar mucho para restaurantes, entonces las hacemos con conciencia para que te duren, ¿vale? Y por supuesto que las usen, que no es para limpiar polvo, es para usarlas. Y se nota un montón la calidez de algo hecho a mano. Especial porque lo han tocado manos, lo han manejado manos concretas. Y yo trabajo con simbología, con todo lo que está relacionado, bueno, con parte de lo que está relacionado con las islas, ¿no? Con el mar, con la fauna marina, con endemismos, con restos aborígenes como pintaderas. Lo que he intentado es un poco darle segunda vida a lo que es la estampa y el grabado. El grabado es una técnica milenaria que tiene relación con la antigua imprenta. 32 oficios diferentes con artículos muy variados. Marionetas infantiles, cuchillos, cestería o textiles. Tejidos reciclados, en este caso tela vaquera, y trozos de tela de los restos que se van sobrando de la confección, de los diseños, pues se aprovecha todo tipo de retales. Y ante tanta variedad, me estoy animando demasiado a comprar porque he visto cosas muy bonitas. Sí, porque hay de todo y a todos los gustos y a todos los precios. Para eso, para fomentar el consumo local y aprovechar para hacer regalos estas Navidades, se ha puesto en marcha esta feria.
Las crisis sanitarias, económicas y sociales están afectando al conjunto de la sociedad y la economía gran canaria, pero hay sectores que son especialmente frágiles y el de las artesanías es uno de ellos. Lo que hemos intentado priorizar es la presencia en la feria de aquellos artesanos que se dedican fundamentalmente a oficios tradicionales o a aquellos que están en peligro de extinción. Sí han podido adquirir todo tipo de artículos en un evento en el que se han respetado todas las normas sanitarias y donde hemos encontrado mascarillas tan originales como esta. Identidades secretas, creación de alter ego, un recurso muy habitual utilizado por artistas de todas las épocas para poder generar sus obras. Una sola persona, dos identidades diferentes. Esta semana en Canarias es Cultura hablaremos con Raquel Riva-Rossi, creadora de Lola Vendetta, un personaje que no deja de ser un trasunto de la propia autora. A través de Lola, a través de Raquel, reflexionaremos sobre cómo muchos autores tienen que convertirse en otras personas para poder ser ellos mismos. Robert Capa no era una persona, sino dos. Detrás de esta actriz se escondía una brillante científica. Antonio Machado o Fernando Pessoa escondieron parte de su obra tras otros nombres. Ella no se llama Lola. La Vendetta es mi alter ego, es como mi excusa para navegar todo lo que significa para mí mi propia identidad, ¿no? de mujer en el mundo, con todos los peldaños que me voy encontrando. Es mi excusa para analizar todo eso. Raquel Riva-Rossi es la artista que creó a Lola Vendetta, esa heroína que persigue el mal con su katana, pero que se aleja de los estereotipos clásicos. Si yo soy heroína, tengo que estar hipersexualizada para defender las cosas, ¿no? Tengo que ir más o menos en bikini, enseñando todas las piernas, medio desnuda. Y Lola Vendetta es una antiheroína, ¿no? Acaba siendo ese antihéroe mucho más parecido a lo que somos las mujeres, somos las personas de verdad, ¿no? Con nuestras luces, nuestras sombras, nunca estamos 100% perfectas, siempre suceden cosas, ¿no? que nos hacen bajar de esa estampa de la mujer heroína imperturbable, ¿no? Así construyó a este personaje que vive en el papel, pero también en las redes. Las redes sociales a mí me parecen muy divertidas. Empezó ahí y me dan un feedback inmediato, me dan una sensación, o sea, un aprendizaje inmediato también de las personas que están ahí, me comparten, me mandan mensajes, se genera el efecto dominó de la viñeta, es instantáneo, ¿no? Una plataforma en la que han crecido también otras ilustradoras que han hecho famosas a Moderna de Pueblo, a sus amigas, o han expandido el mensaje de la webserie Eres una caca. A través de todos estos personajes abordamos qué es el alter ego y para qué se ha utilizado en el arte. Raquel ha encontrado en Lola su forma de expresión. También en la música, donde ambas le cantan a un mundo en el que no haga falta sacar la katana. Constante y sincero, directo y certero, más fuerte que el fuego. Ya no tengo miedo ni frío en los huesos. Mi calor es eterno. Terminamos aquí este repaso a lo más destacado de la semana y lo vamos a hacer con unas imágenes que no dejan de sorprendernos. Esta semana se llevó a cabo una limpieza en los fondos marinos de la costa este de la isla de Tenerife. Pues bien, en esa inmersión se recuperaron un centenar de neumáticos. Con esas imágenes nos vamos a despedir. Ya saben, ahora viene toda la actualidad en el Telenoticias fin de semana. Nosotros volvemos a vernos en solo 7 días. Ahora que descansen. Adiós.